pequeño escrito para quien no conozca a Prado Esteban, para introducirlo un poquito. Está basado en un currículum que hicieron en el Dinaro, ¿puede ser? Sí. Vale, y bueno, pues Prado Esteban prefiere definirse como mujer, persona y madre, más que como un perfil profesional o una especialización. Desde una vocación comprometida, autodidacta y no especializada, ha abordado una serie de problemas fundamentales para la regeneración de la sociedad en declive. Ha investigado sobre pedagogía, historia, nuevas formas de patriarcado en nuestro tiempo y la devastación del tejido social a través de la guerra entre sexos planificada desde el poder. Lo ha hecho siempre buscando una visión holística, multidisciplinar, transversal, incluyendo una perspectiva histórica, la sabiduría popular y la experiencia personal. Ha publicado con otros autores libros como Pensar el 15M y otros textos, reflexiones sobre el 25S y un libro que se llama Feminicidio o autoconstrucción de la mujer. Y también escribe el blog Mujer, Verdad y Revolución Integral. Y bueno, pues aquí dejo contar este más. Muchas gracias. Bueno, bon dia. M'agradaria molt parlar a vostra llengua, pero voy a hacer la charla en castellano, porque no podría expresarme suficientemente. Pero en el coloquio yo sí entiendo perfectamente el valenciano, o sea que podéis usar la lengua con la que más cómodos sintáis. Bueno, pusimos de nombre Guerra de Sexos, destrucción de la civilización y la persona. Vale. Me pasó en alguna ocasión que hablando o haciendo una charla sobre guerra de sexos, al final de la charla alguien preguntó: oye, ¿pero qué es la guerra de sexos? Entonces me ha parecido que tal vez se da algunas cosas por supuestas. Yo no sé si los que estamos aquí vemos claro o nos parece... ¿Se va, Ángela? Sí, por vale. eso que quería dejar encargado a alguien de la mesa. Ah, vale. Pues se va a jugar con nosotros. Vale, vale. Sí, la mesa luego ya la atiendo yo. No sé si los que estamos aquí, todos tenemos claro, nos parece que existe una guerra de sexos, o a lo mejor hay gente que le parece que no, que es un exceso hablar de guerra de sexos. Bueno, pues no sé, o sea, yo voy a dar mi opinión, pero luego podemos todavía debatir si existe o no existe, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Cómo lo veo yo, no? El asunto. En primer lugar, existe la guerra de sexos como ideología de la guerra de sexos, es decir, como teoría de la guerra de sexos. Es decir, habla esa teoría de una guerra que declararon los hombres a las mujeres en algún momento de la historia y que ya dura milenios, ¿no? Y suele añadirse, ¿no?, acompañarse de la idea de que solo ahora las mujeres alcanzamos a defendernos porque tenemos de nuestro lado las instituciones, ¿no?, y los poderes del Estado que nos protegen y que nos prestan su apoyo. Hasta ahora hemos sido solamente víctimas, solamente maltratadas, solamente seres nada, es decir, pura... Entonces, existe también un sistema que considera que los actos de violencia que algunos hombres cometen sobre algunas mujeres son parte de esa guerra. Es decir, que hay una disposición beligerante y agresiva del sexo macho sobre las mujeres. Bueno, este concepto tampoco es nuevo, quiero decir, no viene de antes de ayer. En realidad, por ejemplo, este término, la guerra de los sexos, ya la acuñó Spengler en la decadencia de Occidente. Él habla, dice, la secreta guerra de los sexos. De ese concepto, por ejemplo, de esa frase, la utiliza literalmente como título de su libro María Lafitte, condesa de Campo Alange, que publica su secreta Guerra de los Sexos en 1948, aquí, en el Estado español, en pleno franquismo, en un momento además, un año muy
esencial, ¿no?, en la historia de aquí. El maquis está prácticamente derrotado. Y en ese año se publica La secreta guerra de los sexos. Es un libro que tuvo mucho éxito y la segunda edición se hace en el año 50. La secreta guerra de los sexos es un año anterior al libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. En ese libro encontramos que ha tenido una edición de hace muy poco, porque verdaderamente se conecta mucho con nuestra época. Es un texto muy moderno, su contenido, donde la crítica del patriarcado y la crítica de la tradición van de la mano, exactamente igual que ahora. La crítica del pasado habla efectivamente del patriarcado, tal cual, habla de una edad dorada de las mujeres, o sea, de la existencia de un matriarcado en el que las mujeres dominaron, y habla de ese momento de la rebelión de los hombres, ¿no?, contra el matriarcado y la creación de este sistema, ¿no? Ella defiende, por supuesto, la soltería, denosta la maternidad. De ella dice, bueno, lo voy a citar de cabeza, no sé si es exacta la frase, pero dice algo así como que nunca se permitió a las mujeres utilizar su energía maternal en funciones extramaternales, ¿no? Para mí es obvio, ahora que he trabajado más a fondo este asunto, trabajando en el segundo volumen de Feminicidio, Autoconstrucción de la Mujer, he hecho un trabajo de documentación y de investigación en el franquismo muy fuerte, porque creo que no podemos entendernos, ni las mujeres ni los hombres podemos entendernos sin entender el franquismo, o sea, porque es algo que nos constituye, algo que ha constituido esta sociedad de una forma tremenda, ¿no? Me doy cuenta, y creo que es obvio, que el franquismo fue vanguardista en montones de cosas, y entre otras en esta cuestión, en la cuestión de las mujeres, ¿no? Simone de Beauvoir, sí. Disculpa que te pare ahora, pero es que tengo una duda. Cuando tú utilizas el concepto de sexo, tengo una duda de a qué te refieres cuando hablas de sexos y de guerra, y de género y de patriarcado. O sea, quiero saber de qué estamos hablando cuando estamos sexo, género, porque me estoy haciendo un lío. Entonces, antes de que continúes, quiero tenerlo claro para enfocar la charla. Yo utilizo poco el término género, salvo para definir lo que hoy se llaman políticas de género, etc. Yo utilizo el término sexo porque creo que nacemos con un sexo, macho o hembra, salvo hay un pequeño sector de intersexuales, ¿no?, que es muy pequeño. Entonces, ese sexo constituye lo que somos. Otra cosa son las opciones sexuales que uno se plantee. Pero lo que somos a nivel biológico o a nivel de construcción de identidad. A nivel biológico, luego a nivel de identidad, nosotros nos construimos en medio de una cultura. El ser humano es una conexión entre su biología y su cultura. Hoy se pretende que la biología no tenga ningún peso en nuestra, digamos, construcción. Yo sigo pensando que el peso de la biología es fundamental, ¿no? Entonces, ahí, bueno, eso sería otra charla, realmente. Pero vamos, en mi concepción, efectivamente, existe una construcción del género y existe una construcción de la sexualidad, que es otra cosa. O sea, son cosas diferentes, ¿no? Y existe el sexo, o sea, el sexo dado, el sexo... las características sexuales, ¿no? Entonces, que desde luego tienen una influencia sobre nuestra persona, sobre nuestra identidad importante, ¿no? Y sobre todo sobre nuestra libertad. O sea, luego, si queréis al final podemos hablar de este tema, ¿no? Pero digamos que hoy se pretende que seamos solamente cultura, es decir, seamos solamente construcción y que rompamos toda conexión con elementos que son primarios, es decir, que son de la especie, porque también somos animales humanos, es decir, pertenecemos, sí. ¿En qué foros se pretende que seamos solamente cultura? Bueno, hay determinados... Bueno, has dicho hoy, por lo tanto has hecho una generalización. Sí. Hoy el sistema llama mucho a la construcción, es decir, a que no haya... Pues el sistema se define en estos asuntos a través de las cátedras de género, porque hoy hay cátedras de género, o sea, existen las cátedras de género. ¿A qué te refieres cuando hablas de cátedras de género?
porque es que a lo mejor yo lo entiendo de manera diferente. No, existen las cátedras de género en todas las universidades, incluyendo, existen las cátedras de género incluso en la Academia General Militar de Zaragoza hay una cátedra de género. Pero, sí, pero concretamente, cuando tú defines género, ¿a qué te estás refiriendo para diferenciarlo de sexos? Que es lo que no me ha quedado claro. Cuando usas ese término género, ahora mismo. Todos sabemos lo que es género, ¿no? Es que a mí me gusta mucho empezar, pues, cuando dialogamos, el definir, que cada uno diga a qué nos referimos cuando hablamos de una palabra, ¿no? Porque muchas claro, veces pero yo he las puesto guerra de sexos, no guerra de géneros. Por eso he puesto, es lo no he que puesto me ha guerra de sonado. géneros, porque he puesto guerra de sexos. Es decir, y desde ahí es desde donde estoy planteando la comunicación. El tema de la construcción social del género es otro asunto. O sea, cuando yo hablo de autoconstrucción de la mujer estoy planteando algo que autoconstruirnos, es decir, no solamente lo que se construye en las cátedras o en los lugares de las teorías sobre lo que deben ser las mujeres y los hombres, estoy hablando de autoconstrucción de las personas a través de su propia biología y de su propia biografía y de su conexión personal. Por lo tanto, no defino nada en género. Creo que cada uno tendremos el género que hayamos construido desde nosotros mismos. Yo no voy a aspirar a que haya aquí un género que nos expliquen cómo tiene que ser. Es decir, o 10 géneros o 15 géneros. O sea, porque en realidad el género es muchísimo más abierto. Yo aspiro a que haya 10.000 o en el Pero espacio sí que estás cercano. hablando de las mujeres como un todo, en un mismo saco, Claro. ¿no? Bueno, luego hablamos de si veo a todas las mujeres en el mismo saco, porque creo que no. O sea, voy a seguir si te parece. Simone de Beauvoir es la voz más conocida, tal vez, del asunto este de la guerra de los sexos, ¿no? Ella escribe su segundo sexo un año después que la condesa de Campo Alange, en 1949, y allí plantea dos cosas esenciales. Una es que efectivamente los hombres se han constituido como un grupo por encima de las mujeres, y la otra es que las mujeres somos inferiores a los hombres, de forma consustancial, es decir, que nuestro cuerpo en sí, ¿no?, es inferior al cuerpo masculino. Eso dice Simone de Beauvoir. Lo dice Simone de Beauvoir y además lo dice en numerosas ocasiones. Es más, no sé si tengo por aquí, pues mira, no tengo ninguna cita, pero dice, las mujeres somos presas de un cuerpo que sufrimos y llevamos en nuestro interior un elemento letal, la especie que nos roe. Esto casi es literal, porque es que me lo sé, porque siempre me dicen lo mismo, siempre me dicen, Simone de Beauvoir no dice eso. Y entonces yo vuelvo a leerme una y mil veces el segundo sexo, porque digo, tal vez me he equivocado, yo soy insegura de lo que pienso. Y entonces, porque pienso que, claro, yo no tengo ningún título universitario, etcétera, ese es un principio, entonces digo, joder, lo habré entendido mal, porque me lo han dicho 10.000 veces. Y voy y vuelvo a leer, ya no lo voy a volver a leer más, porque lo he leído unas 7 u 8 veces. Y voy y lo leo y digo, no, dice lo que dice. ¿Por qué me dicen que no dice lo que dice? Lo dice textualmente. Dice textualmente que nuestro cuerpo es inferior. O sea, lo dice textualmente. Entonces, yo os llamo a que leáis, de verdad, el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Descontextualizada, porque está hablando de cómo se crea el sistema patriarcal. Voy a seguir. Yo no creo Voy que a sea seguir. una interpretación descontextualizada, una frase tan contundente como esa no es para nada descontextualizada. Sí, si me dejáis explicarme, yo he a lo leído mejor a puedo Simone de acabar Beauvoir y- y fíjate, ese libro no lo he leído. Y Simone de Beauvoir no es descontextualizada, es como un ladrillo que cae. Claro. En todo lo que dice. Si os ¿puedo? parece, voy a terminar el este Pero y abrimos me luego el dejáis debate. acabar y así acabo de explicar, ¿no? Porque si no, no entiendo puedo que entender está el discurso. descontextualizada. Es un discurso que está hablando de cómo se estructura el sistema patriarcal a partir de una diferencia sexual, una diferencia biológica, que eso no es nada malo, cada uno tiene que divide a dos según dos categorías, pero que está diciendo que se considera que el cuerpo femenino va a ser considerado como débil y es un cuerpo que va a ser utilizado y violentado en ese sentido. Ella lo dice muchas veces. Lo dice, pero Ella dice que la menstruación es la gran maldición, perdona que te diga, o sea, es algo, y eso lo dice textual. Lo dice.
Pero todas es una nuestras maldición que ha funciones, todas impuesto. nuestras funciones fisiológicas son por ella denostadas. Por lo tanto, Está hablando de cómo se está evidentemente, estructurando el sistema, no está dando su opinión personal. bueno, Eso crees, eso ya, no sé, es como cuando a mí me dicen que Valery Solanas era una simbología de no sé qué, no, mira, perdona, ella escribe una cosa que se llama para el exterminio de los hombres, punto. Yo lo demás, yo no voy a hacer lecturas tan, yo hago una lectura literal de lo que ella dice, y entonces digo, ella dice eso, es decir, dice que las mujeres somos inferiores a los hombres. Entonces, no es casual que el franquismo, la sección femenina, fue muy seguidora de Simone de Beauvoir, y de hecho aquí en 1950 la cita la condesa de Campolange en el prólogo de su segunda edición, la cita muy elogiosamente y escribe muy elogiosamente un artículo. Mercedes Fórmica, una de las fundadoras de la Falange, o sea, de la sección femenina de la Falange española, escribe un artículo muy elogioso en la revista de Estudios Políticos, una revista del sistema al 100%. O sea, por lo tanto, vamos a ver de dónde vienen los apoyos, ¿no? ¿Por qué se gesta todo este asunto? ¿De dónde viene que es el apoyo institucional a la secreta guerra de los sexos de la condesa de Campolange? A presentar... ¿De dónde viene, por ejemplo, que la sección femenina elevara en numerosas ocasiones comunicados donde dice los hombres de la ruralidad maltratan a sus mujeres? Son ellas las primeras, y no el señor Miguel Lorente, que yo pensaba que había sido Miguel Lorente el primero en lanzar esa bestialidad, pero no era verdad, no, estas mujeres ya lo estaban planteando. Cuando yo he ido a buscar los documentos de la sección femenina, me encuentro que ellas ya lo habían planteado. ¿De dónde venía? Pues evidentemente de la manera de destruir a un pueblo levantisco, es decir, ¿a qué hombre se estaba acusando de maltratar a sus mujeres? A los únicos que habían resistido a Franco, porque el maquis es un movimiento rural y es principalmente masculino, también hay que decirlo, y luego eso habrá cada cual que hacerse sus... Entonces, fue un movimiento rural, o sea, Franco solo tuvo verdadera oposición armada en el campo, y entonces se insistió en insultar a los hombres del campo, en llamarles maltratadores, en llamarles misóginos, cuando verdaderamente habría que ver qué es lo que hay de realidad, ¿no? ¿Estás negando que lo fueran? Sí, lo estoy negando, y además hay un libro ahí, tiene 461 páginas, estás, donde hay una... que estoy negando que mi abuelo fuera un machista, era muchísimo menos machista que los hombres de hoy. O sea, que por ejemplo que el señor Miguel Lorente, ¿Estás mucho negando que menos. todas las luchas de la clase obrera, o sea, las luchas de la clase obrera, una de las reivindicaciones también fue que tenían contenidos machistas? Por favor, déjame terminar, luego hablamos. Vale. Entonces, la condesa en realidad lo que sigue es las políticas marcadas después de la Segunda Guerra Mundial por la ONU, que ya en la Carta de 1945 sobre los derechos humanos plantea que todos los gobiernos del mundo deben tener una política para la mujer, de defensa de los intereses y las necesidades de las mujeres. La ONU, todos sabemos que no es un organismo especialmente altruista, ¿no? Bueno, pues desde la Segunda Guerra Mundial se vio que la cuestión de la guerra, la cuestión de las nuevas, digamos, la nueva disposición del sistema o el nuevo camino que el sistema tenía que tomar, incluía una serie de cambios en las condiciones de las mujeres. Entonces, por eso, ya desde 1945 empiezan, en 1975 se declara el Año de la Mujer, en 1976 se celebra la primera conferencia mundial sobre la mujer en México, luego en Copenhague en 1980, en Nairobi en 1985, la declaración de la eliminación de la violencia contra la mujer en 1993 y por fin en Pekín en 1995 es la famosa conferencia de Pekín que todo el mundo nos cita y que forma parte del preámbulo de la Ley de Violencia de Género. ¿Qué dice Pekín? Cuando yo leí la primera vez las conclusiones de la conferencia de Pekín, pues me quedé un poco sorprendida porque parecía que no decía nada más que cosas elementales, ¿no? Cosas muy suaves, muy relajadas, ¿no? De, bueno, pues las mujeres tienen cosas que en principio todos podemos estar de acuerdo, pues claro, las mujeres tenemos que formar parte de la vida social, tenemos que estar incluidas en todo, pero a la segunda o tercera lectura, porque sí me dejaba un regusto amargo, ¿no? Pero no sabía de qué. A la segunda o tercera lectura me di cuenta de algo elemental, y es que la conferencia de Pekín considera a las mujeres y los hombres como dos especies diferentes. O sea,
parece que no dice nada, pero está diciendo algo bestial, que es que las mujeres no estamos concernidas por los problemas de los hombres, ni los hombres por los de las mujeres, porque no tenemos nada que ver. Las mujeres constituimos un grupo social único, con intereses compartidos, necesidades propias que tienen que ser defendidas y cuyos derechos, es decir, los nuestros, los de las mujeres, han sido conculcados por los hombres históricamente, ¿no? Y los hombres son igualmente un grupo social homogéneo que forman parte de la opresión, son los opresores. Bueno, hay una cosa muy elemental, ¿no? Que es que han borrado todas las otras divisiones, por ejemplo, las divisiones por clases sociales, entre las que tienen poder y las que no tenemos poder, ¿no? Es curioso que ahora haya una parte del feminismo institucional que está defendiendo mucho la sección femenina, el mundo del franquismo. Lo hizo el otro día, por ejemplo, Manuela Carmena, que la presenta Podemos a Madrid, a la Comunidad de Madrid, en un programa que la estaba entrevistando el señor el Pablo Iglesias. En su programa La Tuerca, hace una defensa cerrada de la sección femenina como un lugar donde en realidad se estaban planteando lo que ella pensaba, ¿no? Me resultó curioso, ¿no? Entonces, pero claro, aquí se ha cerrado un asunto que es que ya las divisiones en clases entre los opresores y los oprimidos se han borrado, porque ahora estamos las mujeres y los hombres, ¿no? Bien. Eso supone que... Aquí, dices aquí... En Pekín, la conferencia de Pekín. Estoy hablando de la conferencia de Pekín, exactamente. ¿Era una conferencia sobre clases sociales o sobre mujeres? Bueno, era sobre mujeres y nos dicen que las mujeres somos un grupo social oprimido. Yo pregunto si será oprimida la señora Rousseff o la Bachelet o la... Claro, es que, vamos a ver, o sea, no sé, Sandra Ortega, pues serán oprimidas, no lo sé, yo no sé si son oprimidas, yo desde luego no tengo nada que ver con ellas. Salvo que llevamos todas ovarios y tal. Y ellas con la conferencia luego, de Pekín. la segunda cuestión nos dice que los estados son los encargados de enmendar este agravio histórico, es decir, a las mujeres. Por lo tanto, que todos los estados tienen que tener políticas de género, que son las leyes, las instituciones, la burocracia estatal y el funcionariado quienes tienen que salvarnos a las mujeres de esta situación. Yo no hice esa lectura. En tercer lugar, que las mujeres son, por lo tanto, somos objeto de la tutela de los estados. Esto está textual en la Ley de Violencia de Género. Es decir, tenemos que ser protegidas. Porque somos débiles y desamparadas, obviamente. Y en el final del documento aparecemos sumadas a los niños y las niñas. Y dice, las mujeres, los niños y las niñas, es decir, todos los incompetentes, tienen que ser especialmente protegidos. Bien, esta es una visión de las mujeres. Entonces, además de eso, las mujeres deben incorporarse al desarrollo político y económico, sobre todo económico, para ganar su libertad. Y, en última instancia, no lo dicen, pero se deviene de ahí que deben obediencia a quienes les liberan. Es decir, si el Código Civil de 1889, hecho por el Estado, no por los hombres, por el Estado liberal deveniente de las Cortes de Cádiz, hecho por las mujeres de las Cortes de Cádiz. Bueno, estaba prohibida la entrada de las mujeres a las Cortes de Cádiz, cosa que no estaba prohibida el Concejo Abierto, cuidado. O sea, eran ellos los del Estado, prohibieron a las mujeres, es un problema suyo. Como yo no pertenezco a ese ámbito, sabes que hay prohibiciones que no están escritas. Entonces... También habían reinas en ese mismo momento, habían reinas, ¿sabes? Y eran quienes decidían qué hombres iban a esos consejos. Claro, disculpad, Con lo cual no se puede decir que es verdad. Vamos a ver, voy a terminar de hablar, ¿vale? Perdonad, a ver, una persona está hablando, le metemos un respeto, luego se abren los debates, porque es que Vale, si no sí. los estamos... No, pero hablo aquí, no, No. hablo en general, por favor, no lo he visto esto nunca, O sea, por favor ya, ¿vale? Claro. Sí, yo creo que... yo voy a procurar ser breve, En general, sí, pero también por... Sí. Yo voy a procurar ser breve y luego que podamos tener un debate tan largo como queramos, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Bueno, sobre todo, Pekín inaugura una etapa en la que son los estados y las empresas capitalistas las que acaparan todas las funciones que antaño se desarrollaban en la horizontalidad. Es decir, los problemas, los conflictos sociales, los conflictos naturales en el ámbito de las relaciones pasan a formar parte de elementos que ya no forman parte de la horizontalidad.
Desde Pekín tenemos un ascenso en flecha de la casta de las poderosas, ¿no? Que son obedecidas de una forma mucho más sumisa por el hecho justamente de ser mujeres y pertenecer supuestamente, ¿no?, a un sector oprimido. Todos sabemos que todos tenemos tendencia, y eso es verdad, y es terrible, ¿no?, a proteger a las mujeres de alguna manera especial, ¿no? Hay una psicoanalista que es argentina, que vive en Londres, que ha escrito este libro, Madre Virgen Puta, ¿no?, y dice cosas elementales. Se rompe y dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que nuestra sociedad haya decretado que las madres somos buenas por naturaleza? Eso es algo deplorable. O sea, somos seres, las madres, las mujeres, todas somos seres humanos, por lo tanto, no somos buenas por naturaleza. Elegimos ser buenas o malas, ¿no?, o nos hacemos buenas o malas en nuestra propia práctica o en nuestra propia vida, ¿no? Por lo tanto, es absurdo negar esa existencia, pero bueno, esta sociedad la niega. La niega también para las poderosas. Las poderosas se supone siempre, yo eso lo he leído 200 millones de veces, el poder femenino es menos nocivo que el masculino. Pero no sé, no será en Argentina la señora que utiliza, vamos, no sé, no será, por ejemplo, ya hay alguna condenada por crímenes contra la humanidad, que es la señora esta, Paulina Yamasuko, que fue una de las instigadoras de la gran matanza, del gran genocidio de los Tutsis por los Hutus, ¿no? Esta señora la ha acusado, la Corte Internacional de La Haya la ha acusado de crímenes contra la humanidad y la ha acusado de la violación colectiva de 500.000 Tutsis, porque ella llamaba a violar a las mujeres. Entonces, a violarlas y a matarlas, ¿no? Entonces creo que hoy ya es evidente, ¿no?, que las mujeres ni somos mejores que los hombres, ni somos... Entonces, alguien tiene que explicar, ¿no?, por qué se sigue hablando de la mujer, como si fuéramos la misma cosa, ¿no? ¿Quién ha ganado de todo? El quid pro des siempre es una pregunta interesante, ¿no? Sobre todo el Estado y el capitalismo. El capitalismo se ha lucrado mucho de todo este proceso, ¿no?, de guerra entre los sexos. Los hombres y las mujeres del pueblo estamos divididos, acusándonos los unos a los otros de nuestras desdichas y de nuestras desgracias, mientras hay gente que está ganando con esto, ¿no? Entonces, todo este proyecto de guerra de los sexos fue dirigido principalmente y pensado por instituciones que eran mayoritariamente masculinas. Yo siempre lo digo, la ley de violencia de género se gestó en un parlamento y se votó en un parlamento por unanimidad, en el que solo el 34% eran mujeres, la mayor parte eran hombres. Entonces, son hitos en una guerra que está urdida desde arriba. Luego podemos hablar de la parte de abajo, es decir, del conflicto real. Pero esto, digamos, es lo que yo llamo la guerra desde arriba. ¿Cuál es el siguiente hito para mí muy importante? Pues la promulgación de la Ley de Violencia de Género en 2004, ¿no? En su preámbulo se funda en la conferencia de Pekín y se dicen cosas tan tremendas como que la violencia contra las mujeres es estructural, que las relaciones entre las mujeres y los hombres son, y no dice algunas relaciones, no, las relaciones entre las mujeres y los hombres son estructuralmente de dominación. Quiere decirse que todas las relaciones forman parte de ese elemento de relaciones de dominación. Lo dice así, se funda en algunos trabajos, como por ejemplo los trabajos de Miguel Lorente, que no están documentados en absoluto, en el cual él se inventa una serie de cosas sobre lo que fue el mundo tradicional, y se dice que vienen de la tradición y la cultura, ¿no?, es decir, que vienen del mundo tradicional, todo el acoso sobre la mujer. La Ley de Violencia de Género ha creado un aparato de adoctrinamiento bastante fuerte, de lavado de cerebro. Por ejemplo, todos los coches de policía de Madrid desde hace un mes o así llevan un cartel grande que dice ¡denúnciale! Y aparece una mujer en el... O sea, no sé, esto suena como a película de miedo, pero es así. O sea, son todos los coches de policía, pasean por las calles y llevan ese texto, ¿no? Bueno, la ley de violencia de género, la primera cosa que ha hecho crecer es el machismo, porque presenta a las mujeres como consustancialmente débiles, ¿no? Y consustancialmente
incapaces de defenderse por sí mismas. Por lo tanto, eso obviamente ya se sabe que la debilidad en esta sociedad es un elemento de dureza, ¿no? Entonces, es fácil pensar que a partir de ahí, por ejemplo, a mí me tienen que explicar cómo si el machismo o la misoginia, vamos a llamarle misoginia, que es más... la misoginia viene de la tradición, porque ahora todo el mundo reconoce, incluidos ellos, que las generaciones jóvenes son más misóginas que sus padres, ¿no? Que son justamente los que han cortado con la tradición, los que viven en el sistema educativo completamente, secuestrados en el sistema educativo, adoctrinados permanentemente en el sistema educativo. ¿Cómo es posible que se hayan hecho más misóginos que sus padres? ¿No? Pero es verdad, o sea, es verdad que entre la gente joven el machismo es bastante fuerte, ¿no? En 2008 se crea un ministerio, el ministerio que llaman de Igualdad, podría llamarse el Ministerio de la Mujer, porque en ningún momento hubo... que crea todo un aparato burocrático, que es el Estado Mayor de esta contienda. Y entonces, a través del Ministerio de Igualdad, o vinculada a ellas, aparece un nuevo sector de funcionarias, que podrían volver a llamarse, como les llamaron a las de la sección femenina, las monjas del Estado. Es un sector tremendamente androfóbico, que hay unas campañas permanentes contra la vida erótica. Se considera que el sexo, el eros, sobre todo el heterosexual, es una barbaridad. Una permanente campaña contra la maternidad, ¿no? Contra la tradición. Y ¿en qué estamos ahora mismo? Es decir, lo que está desapareciendo delante de nuestros ojos es la sociedad civil, ¿no? En el pasado es mentira que las mujeres fueran débiles. Yo llamo a quien quiera que se lea el Quijote. Solo hay que leerse el Quijote, para ver que allí las mujeres del Quijote no eran mujeres débiles, no eran mujeres que estuvieran sometidas en absoluto. Como yo he tenido la suerte de criarme en una familia donde las mujeres todavía pertenecían a aquella tradición, es decir, a la tradición verdadera, a la tradición de aquí, pues nunca me pareció que las mujeres ni seamos inferiores a los hombres, con lo cual nunca me tocaron las teorías de Simone de Beauvoir, porque nunca he sentido mi cuerpo como inferior, y nunca me pareció que todos los hombres vinieran a maltratar a las mujeres, ni mucho menos. Entonces, en el pasado, las mujeres no solo no fueron más dóciles que los hombres, ¿no? Sino que aquí existió un pueblo en el que las mujeres se sentían concernidas por los problemas de los hombres, y por eso en el siglo XIX la mayor parte de los motines contra las quintas que no afectaban a las mujeres, las inician las mujeres, ¿no? Y por eso aquí, por ejemplo, en los motines del PAN de 1830 hay 9 condenadas a muerte, mujeres que algunas tenían hijos lactantes, y firma la orden una reina, es decir, otra mujer, ¿no? Y cuando se les pide clemencia, ¿no?, a Isabel II, ella la niega, y esas mujeres son ajusticiadas, ¿no? Aquí las mujeres no han sido blandas ni débiles nunca, salvo ahora, que en la ley de violencia de género nos ha convertido en piltrafas, o sea, en seres que se arrastran por el suelo, pidiendo que las protejan. O sea, aquí las mujeres nunca fueron eso, y cuando Félix Rodrigo y yo hemos escrito Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer, hemos estudiado en los hechos y no en algunas, digamos, consignas venidas desde fuera, de que es que aquello pasó. No, eso hay que demostrarlo que pasó. Lo primero, cuando se dice algo hay que demostrarlo. Y nosotros hemos escrito Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer y demostramos con documentación suficiente, ¿no?, que esa sociedad, la sociedad del pasado, la sociedad tradicional, era infinitamente menos misógina que la del presente. Y las mujeres eran infinitamente más potentes y poderosas que hoy. Bueno, eso era la realidad. O sea, hasta aquí existió una sociedad en la que había vida horizontal. Las mujeres estaban, en el concejo abierto participaban las mujeres y los hombres, ¿no? En los fueros, por ejemplo, el fuero de Nájera se inicia diciendo: este fuero nos lo damos los habitantes de Nájera, y dice, tan viris qual mulieribus. Queda claro, ¿no? O sea,
los fueros los hacían los hombres y las mujeres. Entonces, aquí las cosas que han pasado en los últimos, digamos, 100 años, ¿no?, han devastado toda la vida horizontal, toda la vida asociativa. Y la guerra de los sexos es una parte. También está la guerra entre generaciones, también está la guerra, quiero decir, porque si hoy hay, que es verdad que hay violencia de género, vamos, nadie niega que haya violencia machista, ¿quién lo va a negar?, ¿no? También hay violencia contra los ancianos, también hay violencia de los adolescentes contra sus padres, también hay violencia de las mujeres contra las mujeres, hay violencia en las empresas a machamartillo, y hay que recordar que la ley de violencia de género solo castiga la violencia que ejercen los hombres que tienen relaciones o vínculos con las mujeres. Quiero decir, si tu jefe te viola o te agrede, no le aplican la ley de violencia de género, aunque lo haga de forma misógina y machista. O sea, que lo haga por puro machismo, no se le aplicará la ley de violencia de género. O sea, la ley de violencia de género yo la he calificado como una ley contra el amor. Y lo sostengo. Es decir, es una ley solamente contra las relaciones entre las mujeres y los hombres. No es una ley contra la misoginia en general, ni contra... entonces aquí se da el caso de que, por ejemplo, hay cada vez más violencia dentro de las empresas, pero esa no sale, ¿no? Esa violencia la ejercen algunas mujeres contra otras mujeres y muchos hombres contra mujeres y también mujeres contra hombres, ¿no? Es una violencia simétrica y muy multidireccional, ¿no? Entonces, en toda la sociedad se ha transformado a mejor o a peor, ¿no? Aquí había unas instituciones que eran naturales. La sociedad se articulaba en función de instituciones naturales y de los vínculos que venían del eros, ¿no?, y de lo natural, que es la cercanía. Es decir, había unos vínculos del eros, unos vínculos de parentesco, que eran muy importantes, muy potentes, ¿no? Esos vínculos los atacan por primera vez el sistema a través de la codificación en el siglo XIX. El Código Civil de 1889 plantea que haya una familia nuclear y se rompa la familia extensa, que era mucho más poderosa, mucho más potente, ¿no? Entonces, claro, ellos no podían destruir la familia de una vez, entonces lo que hacen es que van dividiendo, ¿no?, van rompiendo. El Código Civil de 1889 crea la idea de la familia nuclear y la prevalencia jurídica, insisto, jurídica, de los hombres sobre las mujeres. Y dice, el Código Civil dice, el hombre está obligado a proteger a la mujer y la mujer a obedecer al hombre. Y yo digo, solo vemos la segunda parte, que dice, la mujer está obligada a obedecer al hombre. Pero nadie se ha fijado que le obligaba al hombre a proteger a la mujer. Pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo le cayó al hombre semejante, en fin, castaña encima? ¿Quién lo había pedido? O sea, ¿quién había pedido que los hombres tenían que hacerse cargo de unas mujeres que se van haciendo más inútiles cada vez, ¿no? Porque están más encerradas. O sea, había algo que era nocivo para los hombres y para las mujeres. Hoy no lo entendemos, pero en la época sí lo entendían. Y el Código Civil fue rechazado mayoritariamente por los hombres y las mujeres de su tiempo. El siglo XIX es un siglo de sangre brutal. Y muchos historiadores dicen, lo que más denostó la gente, contra lo que más luchó la gente, fue contra el derecho de familia. Es decir, la gente no aceptaba, ¿no?, que se impusieran, digamos, esa normativa, ¿no?, que venía a romper lo que había sido la estructura consuetudinaria, ¿no?, y la estructura tradicional de las relaciones entre las mujeres y los hombres. Eso lo hizo el Estado, no los hombres. El Código Civil lo hace el Estado, o sea, no los hombres. O sea, los hombres no tenían poder, ni siquiera tuvieron derecho a voto hasta 1890, suponiendo que el voto valiera para algo, salvo para dividirnos, ¿no? Pero es así. Entonces, eso lo hizo el poder, lo hizo el Estado establece eso. Aún así, cuando a mí me han dicho, muchas veces me han dicho, pero es que tu abuela no podía firmar un contrato, ¿no? Y yo les digo, pues es verdad, por el Código Civil de 1889, creo que es el artículo 14, no podía. No sé qué artículo es, me lo acabo de inventar. Pero bueno, da igual. No podía firmar un contrato.
pero también les digo, pero yo sé que a mi abuelo no se le hubiera ocurrido jamás firmar un contrato sin haberlo negociado con mi abuela, porque ellos eran uno, o sea, tenían clarísimo que iban juntos a las cosas. Entonces, verdaderamente una cosa es lo que decía la ley y otra cosa lo que pasaba. ¿Que habría algunos hombres que hicieron uso de las prerrogativas que le ofrecía la ley? Seguro, habría algunos hombres. No lo hicieron todos los hombres y es más, no lo hicieron la mayoría de los hombres. Eso es la verdad. Es decir, porque la sociedad siguió resistiendo al sistema y de ahí viene la guerra civil. O sea, la guerra civil tiene como origen un pueblo que no se somete y no se somete y no se somete. Y lo explicó Ortega y Gasset cuando dijo aquello que el gran problema de España, dijo, ¿cuál es el problema de España? Pues que el eterno labriego, no se siente inferior, no tiene admiración por las élites, porque se consideraba de hecho superior, Entonces no había esa admiración por las élites que hoy sí tenemos. Hoy sí la tenemos, hoy la han conquistado. Es decir, hoy nos han hecho sentirnos inferiores, nos han hecho sentirnos incompetentes, nos han hecho sentirnos incapaces, y eso a las mujeres más que a los hombres, no, a todos, nos han hecho sentirnos incapaces a todos. ¿Qué ha significado esto? Bueno, ¿qué ha permitido hacer todas estas cosas? Pues ha permitido que el trabajo asalariado se haya universalizado, cosa muy difícil. Hubiera sido muy difícil que las mujeres se hubieran incorporado en masa al trabajo asalariado de una forma radical, de no ser porque de repente estábamos muy vulnerables, es decir, porque nos hicieron muy vulnerables, con unas relaciones muy débiles, y una red, muy débil, es decir, una vez rotan las redes de apoyo social, las comunidades, digamos, integradas, era muy fácil meter a las mujeres en el carril esto lo hizo el franquismo, básicamente. El franquismo saca a la gente, hace que 6 millones de personas vayan del campo a la ciudad, es decir, se desarraiguen, rompe las estructuras comunitarias, En las ciudades a las mujeres las encierra en esas chabolas verticales que se construyeron para ellas, a hacerse unas neuróticas y unas maniáticas de la limpieza, de eso se encarga la sección femenina, y a los hombres los manda a la fábrica. Pero bueno, eso lo hizo durante un breve periodo porque no era posible, o sea, no había creado la infraestructura para conciliar la necesidad de que todavía hubiera una mínima demografía, porque la guerra civil había dejado el país muy devastado y por lo tanto las mujeres tenían que tener hijos, y había ahí un desequilibrio, Pero vamos, en el año 61 ya el régimen cambia de política, y se plantea que las mujeres tienen que salir a trabajar. De eso habla Manuela Carmena cuando dice, yo llegué al SEU y me di cuenta que decían lo mismo que yo pensaba, que las mujeres teníamos que ser profesionales, que teníamos que tener trabajo. Pues claro, y cuando lees las cosas de la sección femenina, las cosas directamente, sus documentos y las cosas que han escrito las mujeres de la sección femenina, te das cuenta de que ellas eran unas modernas, pero vamos, sin paliativos, unas modernas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que se ha hecho la salarización general, las mujeres hemos entrado al mundo, lo cual se supone que es una gran emancipación. Yo no sé por qué el trabajo a salario no emancipa a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres. Otra cosa es que tengamos que trabajar, claro, evidentemente, ellos y nosotras, porque sería una cara dura, el quitarse, pero vamos, no tenemos por qué amar las cadenas, es decir, trabajamos porque nos obligan, no tenemos por qué amar nuestras cadenas. A las mujeres se nos está obligando a amar el mal, a amar las cadenas que nos atan, por ejemplo, a amar la empresa, el capitalismo. A los hombres no. Los hombres menos, porque curiosamente no tienen que emanciparse trabajando, nosotras sí. Entonces, bueno, se ha creado el estado del bienestar, entonces el estado del bienestar viene a romper todavía más las relaciones entre las personas. Lo que antes, la interdependencia que antes suponía el que todos tuviéramos que satisfacer las necesidades de otros, o que fuéramos dependientes de los demás para satisfacer, de repente aparece esa maravilla, que es el estado del bienestar, que se va a hacer cargo de nosotros. Por lo tanto, ya no tenemos que ocuparnos de los de al lado, porque esto vendrá a algunos funcionarios que nos resolverán los problemas.
Eso significa mercantilizar y burocratizar todas las necesidades de la vida, que a partir de ahora van a cubrirse a través de un sistema que básicamente podría llamarse de prostitución, ¿no? Porque todo aquello que forma parte del mundo afectivo o del mundo de las necesidades primarias y se satisface con dinero, tendría que llamarse así, ¿no? Una prostitución de las necesidades. Bueno, pues parece ser que este es el sistema actual, ¿no? El estado del bienestar venía a romper las últimas, digamos, resistencias, ¿no? que podían hacerse a esa nueva sociedad en la cual todos somos ajenos a todos, ¿no? Todos somos seres solitarios, muchedumbres solitarias, completamente. Entonces, claro, se mantiene todavía un poco esa idea de la familia o de la pareja, pero ¿qué es la pareja? Pues un sitio donde se comparte el ocio, o sea, lo insustancial. Eso no da para hacer nada, ¿eh? O sea, eso no da para crear cosas. Se tienen hijos, pero en realidad, bueno, te los dejas en las escuelas infantiles, te los crían, si tienen un problema, tú trabajas más y los llevas al psicólogo. Pero no te ocupas de ellos. Con lo cual, o sea, toda la sociedad se está desmoronando. O sea, la infancia, las criaturas han sido siempre un nexo de unión en la sociedad. Una sociedad que tiene menos de 1,3 hijos por mujer es una sociedad muerta, literalmente muerta. O sea, porque la infancia además genera siempre cosas buenas y altruistas y generosas en su entorno. O sea, pero ahora los niños o están encerrados, ¿no? O no existen, quiero decir, los pocos que existen, porque son muy pocos, están además encerrados y molestan en todas partes. De manera que, bueno, pues verdaderamente ese nexo de unión, esa forma de... pues ya no está tampoco. Entonces, todos los pegamentos de la vida social, que era el que somos dependientes, el que somos vulnerables, dependemos de los otros, tenemos hijos, esos hijos forman parte de un tejido en el que todos nos ocupamos de todos o nos ocupamos de las necesidades. Todo eso ha desaparecido. Y entonces ahora tiene que emerger algo así como el amor puro. Pero como eso no existe, ¿no? Pues lo que existe es una frustración, una carencia, porque todo lo que nos dan los expertos, todo lo que nos dan, digamos, por dinero, lo único que puede generar es una carencia, ¿no? Y una frustración enorme y mucha mala leche, ¿no? De manera que la agresividad también, digamos que va creciendo, ¿no? En toda la sociedad. Bueno, una sociedad de la guerra de los sexos es una sociedad, pues, de los sujetos solitarios, ¿no? Y los sujetos solitarios somos infinitamente manipulables, porque somos infinitamente débiles, infinitamente vulnerables, ¿no? Muchísimo más abiertos a la propaganda, al adoctrinamiento, porque solo tenemos abierto el agujero que nos conecta con el de arriba, ¿no? Y a los lados, es decir, en la escala horizontal prácticamente no queda nada. O sea, todas las ideologías nos están enfrentando a los unos con los otros, es decir, digamos, los sistemas cerrados de ideas, para eso se acuñaron, es decir, los partidos políticos los inventó, ¿no? Y las ideologías las inventó el liberalismo, ¿no? Y el liberalismo las inventa precisamente para eso, para que el pueblo no pueda estar unido, o sea, para que haya una incapacidad, ¿no?, de generar instituciones y situaciones en la cual los vínculos trasciendan las diferencias, ¿no? Las diferencias ideológicas. Esta es una sociedad donde ya no quedan vínculos y las diferencias ideológicas lo son todo. Entonces, pero además la guerra de los sexos ha actuado también tocando los fundamentos más primarios, ¿no?, de la identidad de las personas. Y en una parte es la identidad sexual. Nacemos hembras y machos humanos, es decir, no hembras y machos sino hembras y machos humanos. Y nuestra vida física, psíquica y espiritual están unidas y han estado siempre enraizadas con las necesidades corporales. Entonces, ahora muchas cátedras de género afirman que eso ya está caduco, ¿no? En primer lugar, se plantea que la virilidad, o sea, tanto la virilidad como la feminidad están ya fuera de lugar, ¿no? ¿Qué da eso como resultado? Pues que muchos hombres desconfían de sí mismos, ya no saben si el ser macho es ser violento,
por naturaleza, ¿no? Y entonces, es más, se ha construido una forma del ser macho que es solo ser violento. De manera que o se es macho y violento, o se es nada, ¿no? Pero ya no se puede ser macho y hombre, ¿no? Humano. Entonces, para las mujeres sucede lo mismo. Es decir, se nos ha robado el lado salvaje, el lado primario, que viene de, digamos, la feminidad, pues no está mejor. O sea, nosotras tampoco estamos autorizadas a desarrollar nuestra condición de hembras. De tal manera que, si bien en un primer momento de esta evolución, ¿no?, hacia la destrucción de todo lo que es primario y biológico en la especie, hubo un momento en que se robó a las mujeres el parto, es decir, eso lo hizo también el franquismo, el llevar el parto a los hospitales y por lo tanto arrancar a las mujeres de la propia, digamos, control sobre sus partos, ¿no? Si eso en un momento fue así, es decir, se nos prohibió o reprimió el acto de parir naturalmente, ¿no?, y desde nosotras mismas, ahora ya entramos en una etapa, lo cuenta Michel Audin, por ejemplo, en este libro, El nacimiento y evolución del Homo sapiens, dice, hemos entrado ya en la fase en que ya no hace falta la represión, porque muchas mujeres, o una gran cantidad de mujeres, ya no tienen posibilidades de parir por sí mismas, es decir, no pueden, no solo no les dejan, sino que ya no podemos. Hay montones de cosas que ya no podemos. Por ejemplo, The Lancet, el año pasado, planteó una cuestión que es inquietante y decía, la disfunción sexual masculina será la epidemia del siglo XXI. Vale, la cópula humana, que era una cosa como natural y, en fin, que se suponía que era algo accesible, y va a empezar a ser algo difícil, complicado, extraordinario. Eso significa unos cambios en los elementos primarios de la especie que no sabemos a dónde llevan, pero desde luego no llevan cerca y tampoco llevan a algún sitio bueno. Ah, tengo aquí la cita, perdón, vamos a ver, que la tenía aquí, que la había escrito, ¿eh? En el segundo sexo, Simone de Beauvoir nos define como aquellas, comillas, que sufren su cuerpo pasivamente. Creo que es obvio, ¿no? Y, comillas, encierran dentro de sí un elemento hostil, la especie que las roe. Textual. Una traducción, además, que creo que es del año, de antes de la muerte de Franco, del año 72, creo. Vale. Entonces, ya hay muchas generaciones de mujeres que viven encerradas en un cuerpo, que no aceptan, que no entienden, o sea, que no, al que tienen miedo, ¿no? Y sienten su fisiología, o sea, nuestra fisiología, como un castigo o como una vergüenza, el ser mujeres, ¿no? Y el tener, por ejemplo, que haya, de repente, se haya generado una epidemia de trastornos de la menstruación. Es decir, a mí cuando me dijeron que la menstruación era un problema y que había talleres de menstruación, me quedé perpleja, porque dije, ¿cómo? O sea, como una cosa, vamos, no sé, ¿qué hay que saber de ese asunto? ¿Qué hay que discutir? Pero luego vi que efectivamente, cuando me hablaron de aquello de la relajación del útero, dije, qué chorrada, ¿qué es eso? ¿No? Y sin embargo, de repente vi que efectivamente el útero de las mujeres ha dejado de ser un lugar tranquilo y, bueno, un sitio que está ahí y que es importante, ¿no?, para ser un problema, ¿no? Cuando hace poco estuve, o sea, el año pasado, hicieron una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid del fotógrafo catalán Roca, ¿no? Y ese hombre que trabaja en los años 50, ves una foto que dice mujeres paseando por la Gran Vía, y ves un grupo de mujeres que van del bracito, y serán treintañeras, mujeres que eran madres casi seguro, porque a los 30 años, en el año 50, casi todas las mujeres eran madres. Y las ves tomadas desde atrás, y yo me fijo y digo, ese cuerpo, nosotras ya no tenemos el cuerpo de aquellas mujeres, o sea, hay que ver cuántas curvas, ¿no? O sea, las curvas de las mujeres han desaparecido.
ya sabemos que nuestro sistema hormonal, digamos, es el que determina cómo se fijan las grasas en determinados momentos. El sistema hormonal de las mujeres está devastado, no solo por los tóxicos, por los disruptores hormonales, por todas las porquerías que comemos, respiramos y nos untamos, sino también por nuestra propia interioridad, ¿no? Por la negación que hacemos de nuestras propias funciones. Todas esas disfunción de los procesos sexuales primarios, ¿no? Son muy preocupantes, ¿no? O sea, que el coito se vaya a hacer un acto excepcional, a mí me parece que es algo tremendo, ¿no? Bueno, al intervenir en todas estas relaciones de las mujeres con los hombres y las relaciones de cada uno de nosotros con nuestro propio cuerpo, el Estado tiene ya vía libre a entrar en nuestra interioridad hasta el final y definir lo que tenemos que ser, ¿no? Entonces, las cátedras de género y toda la discusión o la social sobre el tema del género es sobre todo la definición de lo que tenemos que ser. Yo me niego ni siquiera a discutirlo. Tenemos que ser lo que nos hagamos. Lo que se haga cada uno es decisión suya, es su propia responsabilidad, es decir, lo que devenga de lo que hemos hecho con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu es nuestra responsabilidad y tendremos que tragar con las consecuencias de nuestros actos. Esto es algo elemental. Es decir, para mí es elemental que la sociedad actual es inviable demográficamente, ¿no? Y por lo tanto, no estaríamos autorizados a estar robando personas de otros lugares del planeta para hacer esto medianamente manejable en el terreno económico. Lo suyo es que esta sociedad vaya a donde va, que es al declive, a la declinación y a la desaparición, ¿no? Es nuestra responsabilidad. O sea, una sociedad que invierte su pirámide demográfica tiene que desaparecer, ya está. Punto. Es nuestra responsabilidad. Lo que hagamos con nuestra sexualidad, con nuestra identidad, con nuestra... eso es nuestra responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, está en manos de cada uno de nosotros cómo va a ser, o sea, cómo vamos a construir nuestra identidad sexual, cómo vamos a construir nuestra vida, a qué cosas vamos a dedicar nuestros impulsos, nuestra obra, nuestra práctica, ¿no? Entonces, pero lo que es verdad es que, no sé, es una sociedad con un índice de infertilidad del 17%. O sea, es algo tremendo, ¿no? O sea, es algo... O sea, cuando ya... no sé... bueno, pues, ¿qué sociedad es esa? Yo pienso que no hay ningún motivo para estar optimistas, ¿no? No sé si esto tiene salida. Yo lo que hago es un intento de recuperar, digamos, la conexión con algunos conocimientos del pasado que nos podrían ayudar, no a copiarlos, porque el pasado no es copiable en absoluto, ¿no? Pero sí a pensar el futuro, ¿no? Entonces, yo eso lo he hecho respecto de la situación de las mujeres y de la condición de las mujeres y creo que sería bueno, ¿no? que de alguna manera pudiéramos reconectar, ¿no? Lo aprendido por nuestros ancestros con lo porvenir, ¿no? Pero es verdad que la humanidad nunca se ha enfrentado a una situación tan difícil y tan compleja como la que estamos atravesando. Es decir, ahora mismo los poderes tienen un poder de tal magnitud, de tal calibre, ¿no?, que no es seguro que podamos hacer nada frente a ellos, ¿no? Por lo tanto, nunca se había construido una sociedad con una capacidad para modificar de tal manera la condición humana. Es decir, lo que se está modificando hoy es el propio acto de ser humano, la propia condición, ¿no? En todos los terrenos, en el físico, en el psíquico y en el espiritual. Entonces, yo no sé cuál es el camino de salida, pero sí sé que la guerra de los sexos forma parte de esa, digamos, de ese camino de destrucción y que el reencuentro entre los sexos sería un interesante y un potente, un poderoso, ¿no?, sistema para frenar estos procesos de devastación social. Ese es mi planteamiento y ahora que ya he terminado, he usado 58 minutos exactamente, podemos
a abrir el debate, que va a ser, creo, interesante. Yo te quería preguntar, porque has hablado en varias ocasiones del Estado, ¿quién es el Estado? Porque claro, has hablado del Estado en diferentes épocas y en un momento en el que lo has mencionado varias veces, antes del siglo XX. Yo te quería preguntar si no crees que el Estado estaba controlado por la Iglesia, el catolicismo, al menos en el Estado español, que eso lo estamos hablando todo el rato. No, el Estado ha dominado, quiero decir, vamos a ver, las Cortes de Cádiz, claro, ya había muchos curas también, había muchos curas, pero sobre todo había militares. El Estado, quiero decir, la Iglesia Católica no tiene un ejército, salvo en el Vaticano, que no vale nada. El ejército es la esencia del Estado, porque es la violencia. O sea, el Estado es quien controla la violencia, quien tiene el poder tiene la violencia. Pero la Iglesia también tenía el poder, porque la Iglesia tenía el poder sobre el pueblo, los adoctrinaba. Sí, pero infinitamente menos que los adoctrinan hoy. Perdona, mira, si uno calcula el tiempo de adoctrinamiento que una persona, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? ¿Cuánto tiempo de adoctrinamiento diario, ¿no? tenía un sujeto del siglo XVIII que viviera, yo qué sé, en cualquier pueblo de aquí de la zona, ¿no? Porque Castellón, no sé qué habitantes podría tener Castellón en la época, pero pocos. ¿Qué tiempo de adoctrinamiento? Pues bueno, iba a misa los domingos, vale, hora y media de adoctrinamiento. ¿Cuánto más? Divide entre los 7 días de la semana. ¿Cuánto tiempo de adoctrinamiento tiene el sujeto medio actual a través de la tele, internet, el sistema educativo, el psicólogo de turno, el profe de tu hijo, o sea, ¿cuánto tiempo de adoctrinamiento tenemos hoy? Pero la educación también la tenía la Iglesia. Pero vamos a ver, No, en mi pueblo controlaban a los maestros la gente. La pregunta es mía con ella, que estás interviniendo todo el rato, me preguntas de que nosotras y ella no me parece bien. Bueno, yo creo que es un debate. Tienes que preguntar a ella, Pero porque como si ya ella Sí, ponemos turno Sí, ponemos turno mejor. Mira, termino. No te voy a convencer, pero termino. La Iglesia, por supuesto, formaba parte de los poderes que estaban, digamos, en torno al Estado. Eso es verdad, o sea, yo eso no lo voy a negar. Ahora bien, no es el Estado ni es como cuando hoy nos dicen, no, es que son las empresas las que mandan sobre el Estado. Mentira, la primera empresa del mundo es el ejército de los Estados Unidos. No es ninguna multinacional. O sea, entonces, por volumen entonces, no es así. Es decir, el Estado es el Estado y el Estado es que la Iglesia tenía una... Por supuesto. ¿Y que el Estado protege a la Iglesia? Claro. O sea, por supuesto. Ahora bien, te voy a decir, el Estado liberal, el Estado que viene de las Cortes de Cádiz, era más misógino que la Iglesia. Es decir, la Iglesia era patriarcal. Pero era patriarcal dentro de un orden. El Estado que viene, y a eso se le dedica bastantes capítulos en Feminicidio y Autoconstrucción de la Mujer, el Estado que viene de la Revolución Liberal es más misógino que la Iglesia. Y de hecho, es la Iglesia Católica la única institución del poder que protesta contra el Código Civil de 1889, que considera que el adulterio femenino es siempre punible y el adulterio masculino solamente cuando se haga con escándalo, ¿no? Y entonces es la Iglesia la que dice, no, porque nosotros consideramos el mismo pecado para los hombres que para las mujeres. Lo cual, en parte, en fin, era patriarcal, pero en un orden menor. En un orden menor era para todos igual, ¿no? O sea, yo creo que eso no es así, porque tenemos el ejemplo de la Inquisición, por ejemplo, que has nombrado también a Isabel II. La Inquisición se cebó contra las mujeres, es que... no aquí, ¿eh? Aquí la Inquisición hizo sobre todo... bueno, Sí, eso, tiene que haber alguien que haga un estudio de la Inquisición en serio, pero... hay torturas de la Inquisición que eran específicamente contra las mujeres, que cometían adulterio o que se intentaban escapar. Bueno, en ese tema no podemos entrar porque se necesita... Nosotros no hemos entrado en Feminicidio y Autoconstrucción de la Mujer, no hemos entrado en el tema Inquisición. Ahí está el libro, por ejemplo, de la Federici, en el que ella plantea que hay una persecución que es mucho más política, sobre todo es la divergencia política, lo que se persigue, mucho más que las... pero bueno, ¿y cuándo se persiguen las mujeres? Que sobre todo en el norte de Europa, hay una persecución y una caza de brujas muy importante, se hace
para destruir la cultura popular, sobre todo, ¿no? Que estaba más en manos de las mujeres. Pero bueno, yo no lo he estudiado lo suficiente y no voy a entrar en eso. Contra las mujeres, y está documentado. Y de todas formas, vuelvo a la pregunta, ¿quién es el Estado cuando hablamos del Estado? Pues mira, el Estado es el ejército, los ministerios, los altos, grupos de funcionarios, ¿no? El alto Estado Mayor, ¿Pero quiénes son esos funcionarios o esos ministerios? Porque son los que organizan la estrategia del Estado, o sea, entonces, pero los estados existen como tal, o sea, hoy aquí hay un Estado que tiene una estrategia para de la defensa, hay una estrategia para tratar los problemas de la mujer, hay una estrategia para tratar cómo se va a organizar el estado del bienestar, o sea, todas esas cosas están ahí, y eso es el Estado, claro, es hay un libro muy interesante que se llama El Pentágono es quien manda, que explica que en el Pentágono se sirven todos los días 60.000 comidas diarias. Bueno, pues todo eso y más es el Estado. O sea, no es el club de Bilderberg, no es 3 o 4 señores, sino que es... Pero cuando estabas hablando del Estado, de las Cortes de Cádiz o pues entonces eran las Cortes de Cádiz y el ejército español, que eran muy débiles, ¿no? Porque aquí el pueblo había derrotado a Napoleón y ellos no habían derrotado a nadie porque eran bastante débiles, ¿no? Pero ellos tenían una estrategia y el pueblo no, y ellos ganaron y nosotros hemos perdido, punto, pelota, ya está. Y entonces ahora ellos son mucho y nosotros no somos nada. Vale. Bueno. Andy. Hola, Prado. Quería dar las gracias al Casal Popular por acogernos. Quería dar las gracias a Antón y a todas las personas que yo no conozco que han hecho posible este evento, que creo que nos han traído a una mujer, una madre y una persona muy consciente y que está aquí compartiendo todas sus ideas. Quería dar las gracias al libro Feminicidio, Autoconstrucción de la Mujer, porque todas aquellas personas que o bien lo hemos leído íntegro o bien hemos leído las partes que hayamos podido, a mí por lo menos, sin ser un libro de autoayuda, que los detesto, me ha cambiado muchas partes de mi vida y muchos temas familiares y muchos temas de construcción de mi masculinidad y a todas las personas con las que he ido hablando de su feminidad en el caso de que eran mujeres. Entonces yo quería lanzarte una pregunta, yo voy por el tema de la familia, porque yo pues tengo la alegría de compartir pues, con una mujer extraordinaria, de compartir con 2 hijas extraordinarias y no me voy a alargar, pero quería dar las gracias. Es que creo que es muy importante ser agradecido, de verdad. Me mereces un aplauso. Yo cada vez, y lo que voy a decir ahora puede sonar muy agresivo, pero cada vez veo menos hombres, ¿vale? Y cada vez veo menos mujeres. Y cada vez veo más mujeres masculinizadamente masculinizadas y cada vez veo más hombres más hombres muy feminizados y feminizadamente feminizados. ¿Y eso no son entonces, beneficios? no. Entonces, aparte de lo que mi percepción pueda ser errónea, que mi percepción puede ser profundamente errónea y puedo estar completamente equivocado, y estoy hablando desde mi percepción, es decir, subjetividad, ¿vale? Entonces lo que yo quiero traerte es una pregunta que es: ¿qué está pasando con los hombres que somos padres y estamos ejerciendo de madres? Que esto es un tema que ya viste. ¿Y qué está pasando con las mujeres que son madres y están ejerciendo de padres? ¿Vale? Es decir, que yo ya no me meto con roles. Yo entiendo el concepto de macho y el concepto de hembra, y no veo que una hembra sea negativa ni que un macho sea negativo, sino simplemente que qué está pasando y por qué nos están pasando estas cosas. Es decir, ¿qué tiene que ver la guerra de sexos con el hecho de que cada vez los hombres y padres seamos más femeninos y estemos ejerciendo menos de hombres y de padres, sino más de madres, y las mujeres sean más masculinas y estén ejerciendo más de padres y de hombres? ¿Ha quedado claro? Sí. A ver, sobre todo hay una cosa, hay un proceso de desfeminización y desmasculinización. Yo no creo que las mujeres exactamente nos estemos haciendo masculinas, no estamos haciendo nada. Es decir, hay una ¿Y por qué? Porque el ganado de labor, o sea, quiero decir, el ganado de labor de verdad, las mulas no tienen sexo.
vamos a hablar claro, o sea, aquí a lo que vamos es a crear una nueva especie humana, bueno, una nueva especie, ¿no? Hormigas. Que sea funcional, ¿no? Lo plantea un poco aquí Michel Odan, cuando dice que toda esta desorganización de los primeros vínculos, de los vínculos primarios, es decir, del vínculo con la madre, del parto, puede dar origen a una sociedad de lo que llaman síndromes de Asperger. Los síndromes de Asperger son gente interesante, a mí me caen súper bien, pero claro, tienen que ser una pequeña porción de la sociedad, no pueden ser el 100% de la sociedad, porque entonces esto es inviable, ¿no? O sea, toda sociedad tiene su diversidad, o sea, pero una sociedad de autistas funcionales, ¿no? Que es lo que un poco plantea Odan, ¿no? De personas incapaces para vincularse, para mantener relaciones, digamos, más allá de un nivel de intimidad, ¿no? Para mantener relaciones íntimas, ¿no? Pero que sean funcionales productivamente, pues es ideal, ¿no? Entonces, sobre todo, hay una parte, digamos, vamos a ver, cuando dice la condesa de Campoalange que a las mujeres no se nos deja usar nuestra energía maternal para actividades extramaternales, nos está diciendo, el sexo nos roba mucha energía, o sea, los impulsos primarios, las necesidades primarias, nos roba mucha energía, o sea, forma parte de procesos de las personas en las que estamos, en las que nos entregamos mucho, ¿no? Y que nos importan mucho, y a los que, entonces toda la gente que tenemos así una fuerte conexión con esos impulsos, ¿no? Que a mí me ha pasado, pues es que claro, te interesa mucho más la maternidad que ir a currar, y te realizas más. O sea, en las actividades de criar, de educar, te realizas más que yendo a trabajar, y luego vas a trabajar porque no te queda otra, pero bueno, no te... pero ¿no? eso hablas de ti misma, ¿no? Hablo de mí misma en este caso, claro. Efectivamente, yo que creo que en la empresa capitalista es muy difícil realizarse. A mí, vamos, o sea, creo que, bueno, pues no sé, que se realice, pero yo desde luego creo que la empresa capitalista y el trabajo asalariado no es un lugar. No hablo del trabajo, cuidado. No hablo del trabajo con mayúsculas, hablo del trabajo asalariado, o sea, estoy hablando del trabajo a salario. Si no te pagan, sí que te realizas. Claro, yo me realizo más en esto que no me pagan. Pregunto. Claro, sí. En esto sí, y esto lo concilio con toda la otra parte, con la parte de criar, de estar en casa, o sea, por supuesto. O sea, evidentemente yo no me he dedicado a fregar platos, quiero decir que he hecho más cosas, ¿no? Entonces, creo que esa desfeminización y desmasculinización, digamos, conlleva una nueva, digamos, una nueva dimensión de unos sujetos en la que todos los elementos, digamos, de las necesidades primarias estén muy bajos, ¿no? Muy ahogados, ¿no? De manera que esa energía se pueda dedicar a mantener un sistema capitalista cada vez más pujante. Punto pelota. Entonces, ¿qué sucede con el tema de los padres y las madres? En realidad, para que un sujeto tenga una, digamos, para que las mujeres podamos comprender a los hombres, necesitamos un padre. Para que las mujeres podamos comprender a las mujeres, necesitamos una madre. O sea, y para comprendernos a nosotras mismas, ¿no? Igual para los hombres, o sea, los hombres necesitan modelos, necesitan un estado. Yo me pregunté muchas veces, ¿no? ¿Por qué esa manía, o sea, por qué esa situación mía en la cual yo he roto mucho con los parámetros o con el paradigma, ¿no? Que siguió mi generación de, bueno, pues menos hijos, las mujeres del pasado? A mí nunca me tocó eso y no sabía por qué, ¿no? Y yo he dedicado mucho tiempo a pensar sobre mí misma, a decir, bueno, pero yo cómo he construido mi feminidad, que siempre ha sido tan rara, ¿no? O sea, rara para el entorno, ¿no? Y cómo lo he construido, ¿no? Cómo he construido la relación con los hombres, que también ha sido rara. Y entonces pensaba, bueno, pues no sé, y pensaba yo en donde me había criado, ¿no? En las mujeres que me habían rodeado, y
decía, bueno, ¿y cómo me explicaron a mí eso? Yo empezaba a buscar qué explicación me habían dado. Y recuerdo que no me dieron ninguna explicación, ¿no? Hasta que un día dije, claro, pero para mí era muy importante qué lugar ocupaban las madres, qué lugar tan central, eran el eje de todo, ¿no? Y con qué seguridad y con qué, digamos, capacidad hacían todas las cosas. O sea, eran unas mujeres súper competentes, todas las que había a mi alrededor. A mí me pasó eso, ¿no? Y siempre digo que cuando yo escribí el capítulo del Quijote de feminicidio o reconstrucción de la mujer, en realidad no estaba hablando de Marcela, Dorotea, estaba hablando de mi abuela, de mi tía Emiliana, o sea, de una serie de mujeres que habían estado a mi alrededor y que tenían ese mismo patrón. O sea, que cuando yo leo el Quijote digo, pues claro, o sea, es elemental, ¿no? Cuando Marcela dice, cuidadito, ¿no? Y les da un discurso y todos se quedan allí parados a escucharla, pero no a escucharla por algún tema de caballerosidad o de algo, no, a escucharla porque verdaderamente tenía importancia lo que estaba diciendo. Yo eso lo he vivido. O sea, mi abuelo veneraba a mi abuela, no porque es que mi abuela fuera muy agresiva, muy tal como eran luego las mujeres del franquismo, no, tampoco porque él fuera un caballero, sino porque él valoraba verdaderamente que mi abuela era muy inteligente, que lo era, ¿no? Y entonces valoraba todo lo que decía porque pensaba que tenía sentido, ¿no? Entonces, y esa era la forma natural de estar la mayor parte de las mujeres con la mayor parte de los hombres. Yo luego a mis tías más viejas les he preguntado y les decía, bueno, pero ¿había quien pegaba a su mujer? Y me decían, sí, tal tipo, que era uno o dos, o sea, y todos le conocían, ¿no? ¿Y qué hacíais? Pues normalmente intervenía la familia de él y la familia de ella, o sea, habitualmente. Claro. Entonces, el haber convertido, o sea, el haber creado un patrón, además, ¿no?, de cómo tienen que ser las mujeres y los hombres es algo monstruoso. O sea, las mujeres y los hombres no tienen que ser de ninguna manera especial, porque en el mundo tradicional, en el mundo, las mujeres y los hombres eran cada cual y cada quien. Luego hay hombres que tienen más sensibilidad femenina. Bueno, todos sabemos que el continuum, lo que diferencia al sexo de los géneros, ¿no?, es que los géneros son cosas cerradas. O sea, tú te ascribes ahí y estás embutido en un género. El continuum entre los sexos plantea que cada cual podamos situarnos en un punto, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos una parte masculina, ¿no?, y los hombres femenina, y cada quien, digamos, que integra todas esas funciones y se sitúa donde le parece o donde ha llegado por naturaleza, y eso es bueno. Tengo una respecto a lo que estás planteando de que el continuum está bien. Perdona, ahí tú. Perdón. Vale. Bueno. A ver, ya le toca, sí, ya. No quiero hablar. Punto, Bueno, la verdad es que yo me puedo quedar escuchando a Prado todo el tiempo por el sentido común que aplicas a la vida, y que realmente, si viviéramos en un mundo con sentido común, aunque hoy en día esa frase esté tan denostada por el uso político que le ha dado, pues realmente podríamos ver claramente muchas cosas que simplemente se dan ahí. Aún así, las estadísticas, que a algunos gustáis mucho de utilizar, ¿sabes?, cuando realmente se investigan, demuestran exactamente eso, y no lo contrario, que es lo que generalmente los políticos dicen, ¿no? Pero bueno, mi reflexión es que no solamente es una cuestión de sexo, de género, sino realmente de Estado, de poderes. Porque lo de decir el Estado, decir la Iglesia, a mí me parece también un poco una inversión de la realidad, como una estrategia que ha llevado el poder, ¿no? Muchos poderes han estado en la sombra y ni han estado en un ministerio, ni han estado tampoco en un arzobispado. Y desde luego, como el más importante de todas las estrategias que ha habido, es una de las estrategias que hoy en día los agricultores utilizan, ¿no?, para tener los retoños, que es lo que más consumimos, más grandes, los empaquetamos en plástico, ¿no? Y entonces conseguimos que la infantilidad se alargue y se alargue y se alargue, y de esa manera, teniendo en cuenta qué es lo que vamos a introducir dentro de ese aislamiento de plástico, conseguimos que los retoños sean como queremos, hasta el punto en el que hoy en día se puede conseguir que los tomates sean más dulces, o sean más ácidos, o sean más como una industria, que es al fin y al cabo el poder decide. Desde ese punto de vista, una de las cosas que sí que creo que nos han imbuido dentro es la soberbia, la más altísima de las soberbias.
Y desde luego eso ha ocurrido especialmente en el sistema educativo. Y creo que aquí se hace patente. Y bueno, aparte de esa reflexión, pues yo voy a seguir disfrutando del sentido común. Bueno, creo que me parece que es patente. Creo que es obvio, ¿no? Absolutamente. Vale. Que hable la gente porque... Vale. Sí, bueno, contestando aquí al compañero que no se puede analizar el Estado español sin el componente de la Iglesia. Ni de los bosques, ni de mil cosas. Me estás violentando un montón porque te crees con poder de cortarme todo el rato. Ese es un juicio tuyo. Tú hace un momento has tenido una charla con Prado Esteban y no ha habido ha tenido una charla con Prado Esteban hace un momento, no ha sido una pregunta, es una charla. Yo puedo tener una charla. Entiendo que ha habido mutuos, pero ahora realmente hablar. Vale, yo quería comentar también que creo que se está confundiendo un poco lo que son el sexo con el género, porque yo es que creo que el género es una construcción social que la construimos entre toda la humanidad o todo el entorno, como tú has dicho, y decir que la sensibilidad es una característica de la feminidad es construir género, y es malo. He dicho yo la sensibilidad... has dicho que algunos hombres adoptan una sensibilidad femenina. Claro, y a algunas mujeres una sensibilidad masculina. Yo la sensibilidad la doy como un concepto neutro. O sea, quiero decir, hay una sensibilidad que es una forma de acercarse a la realidad que puede ser masculina o femenina, ¿no? Yo lo considero neutro, no considero que haya una sensibilidad, que la sensibilidad sea femenina en absoluto. ¿Cuál es la diferencia entre esa sensibilidad masculina y femenina? Bueno, es una diferencia que da la cultura, ¿no? Dar como válidos esos dos roles marcados y decir, no, es que un hombre se está adoptando posturas más feminizadas. Yo creo que es un prejuicio y que es dañino para las personas. Y que es lo que luego acaba en violencia contra las mujeres, en pensar que la feminidad algo débil, la masculinidad algo fuerte. No, pero es que yo no he dicho, nunca he pensado eso, es que como no lo pienso, no lo he podido decir, porque para mí la feminidad es tan potente, yo he vivido una feminidad tan potente, tan bestial. De hecho, por ejemplo, en el pasado siempre se consideró que la sexualidad femenina era súper pujante, súper potente y muy agresiva. Eso es así. Mientras que no se consideraba así la de los hombres. Todo este modelo de masculinidad se creó en los cuarteles. El modelo de masculinidad que era agresividad, o sea, que era violencia. Eso se creó en los cuarteles, es decir, en los cuarteles del Estado, o sea, del ejército, del Estado. O sea, eso no existía como masculinidad. Cuando yo hablo de masculinidad es que, claro, hablamos de cosas diferentes y entonces no nos entendemos porque falta un lenguaje común. Usamos las mismas palabras y entendemos cosas diferentes. Yo hablo de sexo macho y me parece maravilloso lo macho, creo que hay que rescatarlo de una vez, ¿no? Y entonces estoy hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con, digamos, agresividad física. Bueno, luego esto es muy complejo. Pero es que sexo macho, defínelo porque no sé a qué te refieres. Bueno, vamos a ver, somos mujeres y hombres, somos hembras y machos. Entonces, resulta que no podemos hacer las mismas cosas. Es decir, los machos pueden preñar y nosotras no. ¿Hay algo? O sea, es que se han olvidado las cosas elementales. Es decir, los machos pueden preñar, las hembras no. Las hembras podemos gestar, podemos parir, podemos amamantar, y los machos no. Vale, entonces ahí hay un sustrato biológico, o sea, estamos ahí, ¿no? Entonces luego hay una construcción social que depende de las sociedades, se construye, digamos, la masculinidad. Yo solo voy a hablar solamente de lo que yo he estudiado, que es de aquí, de nuestra historia, de una sociedad que yo conozco, porque o que conozco un poco, no la conozco completamente porque todo estudio siempre ya sabéis que es limitado, pero conozco un poco. Entonces, yo digo, en la sociedad tradicional, lo macho y lo hembra tenía un sitio, ¿no? Y la gente se comportaba y luego había una función social de las mujeres y los hombres que no tiene nada que ver con lo que nos han dicho ni con lo que pensamos. Es decir, las mujeres eran generalmente más violentas y agresivas muchas veces que los hombres. Lo eran, por ejemplo, en las luchas contra el poder. Y muchas veces eran vanguardia, montones de veces. Eso es así. O sea,
Entonces, algunas veces. montones de veces, o sea, por ejemplo... Algunas reinas, algunas ricas, algunas veces. No, no, y las mujeres del pueblo cuando había situaciones de enfrentamiento eran muy levantiscas y muy revolucionarias. Por fortuna. Luego pasó algo pasó en el proceso histórico, por lo cual, y eso también se plantea en feminicidio, hubo un momento en que en la guerra civil hay muchas más mujeres con Franco que contra Franco. Alguien tiene que dar una explicación de eso. Eso tiene que ver también con algunas cuestiones que nosotros planteamos que son muy... claro, sí, esa es la acusación que se ha hecho contra las mujeres. Esa acusación, fíjate, se la hace en 1830, hay unos motines del PAN gravísimos en Valladolid. Allí es donde estas 9 mujeres son condenadas a muerte, 9 mujeres que algunas tenían hijos lactantes. En esos motines se pide la disolución de la Guardia Civil, ¿no? Pero el gobierno de Espartero, gobierno progresista, que era el que estaba en el poder, acusa a las mujeres de estar dirigidas por los curas, cuidado, y luego las ajusticia, ¿no? Cuando allí lo que se estaba planteando era una cuestión decisiva, es decir, la acusación de que las mujeres han estado conducidas por los curas es una mentira, una auténtica mentira. Es más, la idea de que los curas han dirigido la vida sexual del pueblo es una auténtica mentira. Hay una señora que en un estudio sobre Torrejón de Ardoz en el siglo XVIII se le ocurre la brillante idea de ir a mirar en el censo parroquial cuántos niños nacen en los 9 meses, o sea, al 9º mes del periodo de Cuaresma, que supuestamente es de abstinencia sexual, ¿no? Y entonces va y mira en el registro parroquial cuántos niños han nacido y dice, joder, pues resulta que nacen, los nacimientos son ligeramente superiores al resto del año. O sea, que la gente, una cosa es que la gente fuera y no le dijera nada al cura, o sea, que el cura decía sus cosas, ¿no? Y la gente estaba allí y las escuchaba. Otra cosa es que la gente hiciera lo que les decían los curas. O sea, que cuando Ortega y Gasset dice aquello de que es que el pueblo no obedece, que este pueblo no es obediente, esa era la verdad en tiempos de Ortega. Y eso da origen a la guerra civil. Y la guerra civil da origen a que ahora ya el pueblo sea absolutamente obediente. Y lo que dicen las cátedras de género lo repetimos todos como loros. Porque es... quiero decir, ese pueblo levantisco, ese pueblo que no se doblegó, ese pueblo que derrotó a Napoleón, ¿no? O sea, por ejemplo, en la lucha contra Napoleón, hubo, en la partida de Merino, hubo un batallón de caballería de mujeres. O sea, las mujeres participaban, o sea, que esas mujeres que iban a guerrear, luego iban a su casa y las pegaban sus maridos y las ataban a la pata de la cama. No, hombre, pues no, eso no pasó. O sea, no, hoy en día, según el tal Lorente, aquí todos los hombres que estamos somos turno de palabra. No hagamos guerras de los sexos, por favor. Bueno, a ver, claro, has dado tanta información a lo largo de la charla que, bueno, resumirlo un poco. Bueno, yo creo que en primer lugar, sí que, pues, agradecerte ese libro que has escrito con Félix Rodrigo Mora, de los feminicidios, ¿no? Es este que has citado antes, que parece que ahí está revelando la verdad absoluta sobre cómo se construye todo esto, ¿no? Parece que ese libro desmonta todas las teorías y todas las críticas que se ha hecho al patriarcado y a la construcción de las personas. Pues me parece que en tu discurso, que he estado escuchando pues esta mañana y también he leído unas cuantas cosas, veo que estás intentando no hacer un discurso dogmático, pero lo has hecho. O sea, veo que estás intentando pues meter con un calzador tu verdad subjetiva y hacerla absoluta. Yo veo que aquí se están confundiendo, por eso te lo he hecho al principio la pregunta, porque a mí me ha chirriado desde el principio cuando hablabas de sexo, si no incluías la definición de géneros y esa categoría de la construcción sociocultural y los mandatos que a lo largo de la historia nos han dicho de cómo tenemos que ser hombres y mujeres para que esta ideología patriarcal se sustente y se reproduzca desde el Estado como estrategia principal. Entonces, cuando hemos hablado del Estado antes, veo que has tenido un discurso bastante ambiguo porque no veo que estás nombrando a
¿qué está organizando el Estado? ¿Quién? La ideología patriarcal. Es lo que sustenta unas relaciones de dominio y sumisión a partir de una diferencia sexual. Y ahí entran estos dos moldes de género, de lo que es lo masculino, que está socialmente en la pirámide de cómo se organiza la política, la economía, la sociedad, las vidas de las personas, y lo femenino, ese otro mundo, es otra categoría, está subordinado. Y esas dos categorías que también me parece que cuando hablas del sexo, pues haces como una tortilla ahí remezclada de conceptos, veo que también hay una parte esencialista, porque hablas también de todas las mujeres. Y a mí lo que también me llama la atención es, en concreto, cuando hablas de ese instinto, esa esencia sexual, ¿a qué te refieres? Porque yo solo he escuchado la parte de reproductiva, o sea, como que estás limitando la sexualidad de las mujeres en la reproducción. Y ahí entra la parte de la maternidad, esa figura materna y paternal, los cuidados, ¿quiénes los realizan? Las mujeres, porque tenemos una parte esencial de amor incondicional, del abandono al otro, porque eso es algo que tú también defiendes, ¿no? Esa dignidad femenina o maternal. Y también veo que defiendes el discurso de la familia tradicional y dónde quedan otras formas de familia, como las familias monoparentales o personas del mismo sexo. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, también cuando hablas de la ley de violencia de género, sí que hay cosas que en tu discurso que sí que veo que haces un análisis crítico bastante bueno. No estoy a favor de la ley de la violencia de género, se puede perfilar mucho porque se limita a la pareja heterosexual. Y también pues porque no se visibiliza lo que es violencias entre los géneros, ¿vale? Por ejemplo, con personas del mismo sexo que reproducen esos patrones masculinos de dominación en una relación y de sumisión en lo femenino, pues no se contempla. Pero el hecho de tirarla por tierra, yo creo que estás faltando el respeto a muchísimas mujeres en este caso, porque se aplica esa estrategia como instrumento, que están en una situación en la que han sufrido una violencia psicológica, que no tienen la suficientemente poder porque necesitan ser empoderadas. Y les estás quitando también ese recurso y es poder utilizar esa herramienta. Y me parece una falta de respeto total. Ya digo que no estoy a favor en cómo está estructurada, pero veo que estás tirando por tierra muchas cosas también que el feminismo ha hecho a lo largo de la historia. Yo estoy hablando desde mi total respeto también. Vamos a intentar que el debate sea tranquilo. Sí, bueno, yo estoy hablando tranquilo. Por último, veo que también has realizado un discurso muy simplista, por eso creo que has cogido, cuando hablas del pasado, y que ahora las mujeres pues entiendo que estaban más capacitadas, más emancipadas, ¿no? Que no sufrían violencia prácticamente. Bueno, no sufrían así tal cual no lo has dicho, pero que sufrían menos, ¿no? En el pasado. Entonces, esa capacidad de, yo tal y como lo estás diciendo, no lo comparto. Yo lo que comparto es que sí que se ha perdido una capacidad de las personas y sobre todo se ha penalizado por el hecho de, bueno, por el patriarcado, se ha perseguido a las mujeres y se nos ha desconectado también con esa parte de la sabiduría y no nos ha enseñado a empoderarnos, ¿vale? Por eso. Y bueno, ya paro porque es que si no estoy diciendo muchas cosas, ¿vale? Vale. A ver, en primer lugar, yo creo que podemos estar a las puertas de superar el patriarcado. El patriarcado sigue existiendo en la medida que el Estado ha decidido tutelar a las mujeres, sigue habiendo patriarcado. Alguna gente me ha dicho, no debes usar el término, porque cuando hay tantas mujeres con poder, yo digo, sí, hay muchas mujeres con poder, pero sigue habiendo una posición hacia las mujeres de tutela. Mientras haya una tutela se nos presupone una inferioridad, o sea, una minoría de edad, ¿no? para poder, por lo tanto, pero podemos estar ya a las puertas de superar el patriarcado, porque hoy en realidad el Estado no necesita, digamos, organizar la sociedad a través del orden patriarcal. Tiene el sistema educativo, por ejemplo, en el cual el individuo ya es, digamos, conducido. Es decir, es verdad que el Estado, con el Código Civil de 1889, pretende utilizar la familia para generar digamos, para penetrar en el individuo, ¿no? Y entonces organizar. Eso se consiguió malamente,
Se consiguió malamente porque la familia no es adecuada para esa función, o es menos adecuada, o tiene siempre... ¿Por qué? Pues porque yo siempre digo que, vamos a ver, la familia puede ser muy nociva, y de hecho la familia en el franquismo se convirtió en una patología auténtica, eso es verdad. O una gran parte de las familias se convirtieron en una patología, pero la familia tiene siempre la posibilidad, como posibilidad, existe como relación horizontal y como relación de amor. O sea, existe esa posibilidad, ¿no? Eso es algo que siempre mantiene el que la familia no sea un instrumento suficientemente adecuado. De la misma manera que, por ejemplo, en lo que se refiere, antes hemos hablado de la Iglesia Católica, claro, la Iglesia Católica tiene solamente un pequeño problema, y es que no puede quitarse total y absolutamente al cristianismo de encima, y el cristianismo tiene algunas cosas que no son adecuadas a lo que verdaderamente pretendería la Iglesia Católica que tiene que ser, ¿no? Bueno, entonces, la familia pues, ha sido utilizada efectivamente como instrumento de control sobre el individuo, sobre el sujeto, pero siempre contiene esa posibilidad, porque hay un ámbito del horizontal. Mientras que el sistema educativo no lo tiene. Es muchísimo mejor el sistema actual. El estado del bienestar genera un instrumento que ya no tiene ninguna posibilidad de comunicación en la escala del horizontal, siempre es jerárquico y siempre se da en el sentido vertical. O sea, nosotros nos comunicamos con el sistema educativo, con el sistema sanitario, con todos los sistemas que vienen del estado del bienestar, nos comunicamos en lo jerárquico y en ningún caso en lo horizontal. Por lo tanto, es un instrumento de sometimiento que es infinitamente superior. Yo no defiendo ni la familia tradicional ni otra. Quiero decir, yo creo que cuando la gente habla de familia tradicional, habla del franquismo. Claro, hay que irse más atrás para buscar otros modelos de familia. Y cuando hablo de familia tradicional me refiero a unos roles de género de lo que es lo femenino, esa función, bien, y de lo que es lo masculino, que eso también se reproduce en el sistema educativo, esos roles de cómo han de ser los chicos y las chicas, para que sean piececitas que continúen funcionando y reproduciendo también este sistema patriarcal. Pero sois vosotros los que habláis de género, sois los que habéis adscrito lo masculino, que lo has dicho tú, dice reproduce lo masculino, o sea, la fórmula masculina de la dominación. Es decir, vosotros creáis un axioma, ¿no?, que no es discutible, que es lo masculino es la dominación. Y yo te digo, ¿por qué? Lo masculino es muchas cosas. Entonces, hay una parte de la masculinidad, es, o una forma de la masculinidad, en alguna medida, puede ser de dominación. Y hay otras muchas formas de la masculinidad. Por lo tanto, igual que la feminidad, ¿no? Y entonces vamos a hablar del tema de los cuidados. Dices, bueno, las mujeres se nos confinan en el mundo de los cuidados. El mundo de los cuidados no es ningún lugar mucho peor, ¿no?, que el mundo, por ejemplo, de ir a la fábrica a trabajar. Amamantar no es peor que ir a la fábrica. Tú te pones en una cadena de montaje, ¿no?, y no estás haciendo algo que es infinitamente superior a criar una criatura. Eso es así. Entonces, los hombres del pueblo no fueron llevados a unos sitios mejores que las mujeres. El patriarcado implicó que las mujeres efectivamente debían retirarse durante un tiempo breve, por cierto, porque el neopatriarcado, que es este, ya no implica eso, pero bueno, durante un tiempo breve el patriarcado implicaba que las mujeres debían retirarse algunas funciones domésticas, ¿no? Pero a los hombres les impuso unas obligaciones espantosas. No solamente el ir a la fábrica, que era una obligación espantosa, sino ir a la guerra. Y toda persona que olvide el dolor y la gran destrucción que el patriarcado incorporó a los hombres, está haciéndose malvado. Porque, vamos a ver, porque nos tenemos que sentir concernidos por el dolor de nuestros iguales, igual que los hombres, mira, igual que los hombres en el pasado se sentían concernidos por los dolores de las mujeres se sentían concernidas por los dolores de los hombres, y eso lo han roto, lo han matado en nosotros, lo han matado. O sea, lo han matado creándonos una conciencia de víctimas y un resentimiento que nos hace débiles y vulnerables. Es decir, a los hombres cuando... vamos a ver, el sistema patriarcal, en 1804, Napoleón establece el Código Civil, napoleónico que llaman, que es el que se establece para toda Europa. Aquí no se pudo imponer en términos tan radicales porque aquí el pueblo no se sometió tan deprisa. Y de hecho, desde 1812 a 1889, ellos intentan codificar y no lo consiguen.
Es decir, no consiguen someter a un pueblo que era muy levantisco, entre otras cosas porque los hombres y las mujeres se sentían muy concernidos. Pero es que, vamos a ver, si nos ponemos en 1916, en la batalla del Somme, murieron 600.000 hombres y ninguna mujer. Entonces, vamos a ver que no somos solo todos somos víctimas, hombres y mujeres somos víctimas del patriarcado, que nos sometió a unas condiciones de existencia verdaderamente monstruosas. Pero aún así, los hombres y las mujeres siguieron unidos. Es decir, solamente en los últimos 20 años han conseguido que nos enfrentemos como bestias, como fieras. O sea, solamente en los últimos 20 años han conseguido que seamos fieras los unos con los otros. Claro, cuando yo me refiero a esta estructura del patriarcado que han creado dos etiquetas diferenciadas, que son los géneros, el patriarcado de por sí oprime a todas las personas, porque según el sexo en el que naces, te van a educar para que cumplas ese mandato por ser hombre, para que cumplas ese mandato de lo que es propio, lo que es ser un hombre, que es dominar, que es reprimir las emociones. Y por haber nacido mujer, todo el aparato de la socialización, escuela, familia, medios de comunicación, todo, va orientado a que las mujeres nos encarguemos de los cuidados, a ser dedicadas y todo eso. Ahora no. Ahora eso no. Mira, y lo que hace el feminismo en este caso, porque creo que te has referido a vosotras, pues también no has introducido mucho, pero ya te lo adelanto yo, se entiende que la violencia patriarcal se ejerce sobre la libertad de todas las personas, independientemente de su sexo, pero no suprimen a los dos. Por eso creo que también estás mezclando pues, conceptos y metiéndolos con un calzador. Entonces, nos afecta a todos, pero hay que tener claro que por el hecho de haber nacido con un sexo, vas a sufrir la opresión de la etiqueta que te han intentado marcar. Entonces eso no lo puedes negar. Y eso el Estado te va a transmitir esas ideas, la escuela te va a transmitir también esas ideas. Eso no podemos negarlo. Bueno, y de cara a la sexualidad, que es la otra que se me planteaba, ese sí. Bueno, es que se lo había preguntado también. Entonces, esa parte instintiva de la sexualidad, sí, entiendo que la limitas a la reproducción, donde sí otras partes de la sexualidad de la persona o de los cuerpos. No, la sexualidad tiene muchos aspectos, pero sí es verdad que la feminidad no se construye, como dijo Freud, por aquello del complejo de castración, es decir, las mujeres no somos un hombre frustrado. Entonces, cuando la sexualidad femenina es infinitamente compleja, se ha entendido muy poco precisamente por el sistema patriarcal, y en este caso sí es absolutamente patriarcal, ¿no? La forma como la aborda Freud, y se ha entendido muy poco. Es una sexualidad infinitamente compleja que incluye desde luego la fertilidad, pero no la digamos, limita a eso, ¿no? Entonces tiene tantos elementos, ¿no? O sea, no sé, ese tema desde luego es muy complicado, pero desde luego no se limita a la fertilidad. Ahora bien, el eliminar el tema de la fertilidad, de la sexualidad femenina, sí tiene consecuencias, y unas consecuencias bastante negativas. Yo siempre digo que el que la fertilidad esté presente, aunque no la uses, forma parte de las cosas interesantes, pero también es verdad que las mujeres dejamos de ser fértiles en un momento de nuestra vida y no dejamos de ser sexuales en absoluto, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo primero también quiero agradecer que hayas venido, porque me parece más interesante este tipo de charlas donde realmente no es un discurso que todos estamos de acuerdo, creo que es donde más podemos aprender. Y dos, quiero pedir perdón porque seguramente me voy a tener que ir y te puedes soltar y me voy a tener que ir, pero bueno. En realidad son varias cosas, ¿no? Tú estás hablando de que en realidad no se puede entender el sujeto mujer, ¿no? como un todo, ¿no? Porque qué tipo de relación tendríamos las mujeres de clase trabajadora, ¿no? con las mujeres de clase alta, en eso estoy de acuerdo, pero sí que podemos entender la clase trabajadora como un todo, es decir, todos los obreros y obreras sí que somos lo mismo. Ahí esa es un poco la pregunta que te quería lanzar. Y luego otra sobre que has hablado de que el sexo como un continuo y el género como el concepto cerrado, ¿no? En el que nos adscribimos.
Pero claro, para mí si el sexo está marcado por estas características biológicas, que hay más cerrado que ese biologicismo, ¿no? Que ya no nos viene preestablecido. Entonces, ¿qué hacemos con los intersexuales que tú bien has comentado? ¿Qué hacemos con la transexualidad? ¿Cómo se quedaría todo eso? Luego, respecto también al tema de que todos necesitamos modelos y padres y madres, ¿qué hacemos con la homosexualidad? Y luego también respecto al tema de la familia, pues sí, realmente yo creo que se han perdido unos valores, no sé si llamarlos familiares, a lo mejor se deberían llamar comunitarios, por decirlo de alguna manera, pero claro, ¿por qué esos valores de hermandad o de fraternidad se tienen que llevar a cabo con los que tenemos lazos de sangre únicamente y no pueden ser con otro tipo de personas que no tengamos por qué estar unidos? Y sí que me parece que venimos, ¿no?, de este franquismo. No voy a hablar más allá porque bueno, me parecía meterme en camisa de 11 varas, donde realmente sí que ha habido una institución jerárquica que ha sido la familia, igual que hoy en día no es la escuela, y lo siguen siendo muchas familias, y la escuela y bueno, todas las instituciones que tenemos todo eso. Pues voy a empezar. Y otra cosa, Sí. has hablado de enaltecer el valor de la dependencia. O sea, para mí sí que es importante, ¿no?, el hecho de que somos seres sociales y que realmente nos necesitamos los unos de los otros, ¿no?, y necesitamos apoyarnos y necesitamos cuidarnos, y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, de ahí a enaltecer la dependencia, joder, es que si realmente nosotros construimos nuestras relaciones en base a una dependencia, ahí al final, pero ya no de pareja, te hablo de relaciones de amistad, sí, ahí al final tú hasta dónde te antepones, ¿no?, si te pisotean. O sea, una dependencia sana a lo mejor, no sé, habría que matizarlo. Sí. Vale, empiezo por lo último, y voy yendo por partes. El tema de la dependencia me refería a las necesidades vitales, no a dependencias afectivas, a dependencias emocionales y ese tipo de dependencias. Más bien la dependencia de los demás para cubrir las necesidades vitales, es decir, a la dependencia en el sentido de que somos ancianos y alguien nos cuida, es decir, si eso se debe mercantilizar o debe plantearse. Entonces me refería solamente a esa dependencia. En todo lo demás, digamos que yo aspiro, desde luego, cuando hablo de autoconstrucción, hablo de un sujeto que se autoconstruye, que es lo más autónomo e independiente posible. Yo hace muy poco he colgado en mi blog un artículo que se titulaba Elogio de la iniciativa individual, ¿no?, precisamente para plantear el valor del uno. Es decir, o sea, uno, ¿qué puede hacer? Creo que empiezo así, ¿qué puede hacer uno solo? Pues uno solo puede asumir todos los problemas del mundo y hacer lo que le corresponda, lo que pueda. Pero desde luego uno solo tiene que plantearse